Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Instagram Live de Creu Blanca. Yo soy Sara Barbero, psicóloga, una de las psicólogas del equipo de psicología de Creu Blanca, y hoy vamos a hablar sobre los trastornos de ansiedad. En principio, estamos abiertos a cualquier pregunta que os podamos ayudar, y durante los últimos días muchos de los pacientes de Creu Blanca han ido mandando diferentes preguntas que nuestras compañeras ahora nos irán haciendo y aportando para poder dar respuesta. Empezamos con la primera pregunta y es: ¿qué es un ataque de ansiedad y qué síntomas o emociones aparecen? Un ataque de ansiedad es una respuesta que implica un miedo intenso, ¿vale? Un miedo desproporcionado, que puede aparecer de forma repentina y que va acompañado de un malestar corporal y con cierta sintomatología. Esta sintomatología depende de cada persona y puede expresarse de diferente manera. Va acompañado también de una emoción de, como decía antes, de miedo, de un miedo fantasmático, de un miedo que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, sino que distorsiona esa realidad. ¿Qué tipos de trastornos de ansiedad existen y cuáles son los más comunes? Hay diferentes tipos de trastorno de ansiedad. Podemos encontrarnos el trastorno de ansiedad por crisis de pánico, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno adaptativo, los trastornos somatomorfos, ¿vale? Hay más, los más comunes son trastorno por crisis de pánico o trastorno por ansiedad generalizado, o también trastornos, por ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo o las fobias. ¿Cómo saber si sufro un trastorno de ansiedad? ¿Cómo puedo detectarlo? Sufrir un trastorno de ansiedad implica entender que todos tenemos en algún momento de nuestra vida momentos de ansiedad, ¿vale? El tema es que cuando esta ansiedad nos bloquea en nuestro día a día, en nuestras rutinas, nos impide realizar con normalidad pues, nuestros quehaceres diarios, es cuando podemos hablar de un trastorno. Y a partir de ahí es cuando necesitamos pedir ayuda a un profesional que nos dé pautas, herramientas para poder confrontar y poder llevar con naturalidad otra vez nuestro día a día. Hemos recibido una pregunta en directo. Sí. Y nos comentan: ¿cómo podemos ayudar para que pase el ataque de ansiedad? Es decir, ¿cómo actuar ante un ataque de ansiedad y cómo ayudar a la persona que lo sufre? Muy bien. Lo primero que hay que hacer con la persona que está pasando un ataque de ansiedad es salir de la situación en la que está, ¿vale? Más que salir, no salir corriendo, sino buscar un espacio donde pueda estar tranquila, donde pueda sentarse, donde no se sienta más agobiado, ¿vale? Una vez esté en ese espacio donde pueda sentarse y de alguna manera buscar un apoyo si lo necesita, buscar un apoyo, una figura de referencia a otra persona si lo necesita. Es muy importante dar pautas de respiración. Pensemos que cuando tenemos una crisis de angustia, hiperventilamos, ¿vale? Cogemos aire de forma muy rápida, esto nos genera más malestar corporal. Por lo tanto, podemos ayudarle con una estrategia de respiración, ¿no? O, por ejemplo, podemos utilizar la estrategia del 4-7-8, ¿no? De decir, cojo la respiración 4 segundos, mantengo 8 segundos sin expirar y 7 segundos de expiración. También es importante que la persona focalice su atención por ejemplo, en un objeto, ¿no? Que describa un objeto. Es importante también que la persona que le acompañe le hable en un tono relajado, tranquilo, si lo necesita. Hay diferentes estrategias que, evidentemente, en terapia es cuando podemos dar esas herramientas con más calidad y exhaustividad. Perfecto. En cuanto a los síntomas, ¿todos los trastornos de ansiedad producen los mismos síntomas que nos has comentado? Los síntomas de los trastornos de ansiedad van a estar relacionados con... O sea, son diferentes en cada persona. Cada persona tiene sus propios síntomas de ansiedad, ¿vale? Hay síntomas de ansiedad relacionados
con el sistema respiratorio, síntomas de ansiedad relacionados con el aparato cardiovascular, con el aparato digestivo. Por lo tanto, cada persona va a tener sus propios síntomas de ansiedad. Sí que es verdad que hay muchos comunes y que la mayoría de pacientes te expresan, ¿no? Pues tengo el corazón me va muy rápido, sudo, las manos me tiemblan, pero luego hay más específicos de cada persona. ¿Cuándo la ansiedad deja de ser un problema menor para convertirse en un trastorno que condiciona la vida de alguien? Pues tal y como lo dices en la pregunta, cuando te condiciona la vida, cuando la ansiedad te impide llevar a cabo tu día a día, es cuando comienza a ser un problema, ¿vale? Todos vivimos con ansiedad, podemos llamarlo estrés, incluso esa ansiedad es a veces hasta positiva, ¿no? Porque la ansiedad sana, entre comillas, nos permite estar más atentos, más alertas, más activos, más motivados. En el momento que esa ansiedad sana, porque hay un exceso de estrés laboral, por ejemplo, o porque tenemos más preocupaciones, por una enfermedad, por un duelo, por una separación, en el momento en que esa ansiedad pasa a ser una ansiedad patológica, es cuando nos bloquea, y ahí es cuando tenemos que intervenir. Y en referencia a ello, ¿es bueno evitar aquella situación, objeto o persona que nos produce ansiedad o deberíamos enfrentarnos a ella para superarla? El objetivo de la terapia es conseguir enfrentarnos a ello, a lo que nos genera mucha angustia. Pensemos que la ansiedad patológica, lo que expresa o lo que hay detrás es que vivimos esa situación o esa persona o ese objeto que nos genera ansiedad de forma distorsionada, magnificada, ¿vale? Entonces, lo que se hace en terapia es ayudar a la persona a objetivar, ¿no?, la situación para al final conseguir enfrentarse a ello, ¿no? Yo recuerdo un caso de una paciente que tenía fobia a las palomas, ¿no? Imaginaos en Barcelona, pues lo tenía complicado. El primer día que vine a consulta, ella venía, bueno, pues casi metiéndose por las porterías hasta llegar a la consulta. El objetivo final, cuando yo le dije, hay esta fobia a las palomas, y nuestro objetivo final será que tú vayas a Plaza Cataluña y cruces Plaza Cataluña. Cuando yo le dije esto el primer día, casi sale corriendo del despacho, ¿vale? Al final de la terapia hicimos la foto, y estaba en Plaza Cataluña tan tranquila. O sea, es súper importante acabar de alguna manera confrontando con aquello que nos genera ese miedo fantasmático. Y en cuanto a los niños, ¿cómo identificar si mi hijo sufre ansiedad? ¿Su forma de manifestarse es distinta a la de los adultos? Bueno, en el caso de los niños depende también de las edades. Cuando son muy pequeñitos puede haber, por ejemplo, regresiones, ¿no? Que se vuelven a hacer pipí, puede haber alteraciones en la alimentación, alteraciones en el sueño, muchas pesadillas, pueden hacer demandas de atención más llamativas, otras son de conducta. En adolescentes se expresa a lo mejor con más introversión, ¿vale?, con más aislamiento social, e incluso, bueno, también con trastornos de conducta y también trastornos, por ejemplo, en los hábitos, pues, de alimentación, de sueño. Es como si su rutina cambia y eso nos llama la atención, más irritabilidad en adolescentes. Mira, ya que comparamos este tema, nos preguntan, ¿puede ser un problema hereditario o al menos más propenso si tus padres o hermanos han padecido ansiedad? Puede pasar, claro. Claro que puede haber un componente hereditario en la ansiedad y también ambiental, Si nosotros hemos vivido en un entorno donde el formato de la familia o la dinámica familiar tiene mucha relación con este tipo de reacciones ansiosas, podemos heredarlas. También puede ocurrir que aprendamos que no las heredemos, pero sí que es verdad que podemos heredarlas tanto ambientalmente como genéticamente. ¿El trastorno de ansiedad me puede venir a causa de una situación traumática? Sí, claro, de ahí está otro de los trastornos de ansiedad, es el estrés postraumático. O sea, que después de una situación muy traumática, un accidente, una violación,
una situación de riesgo importante, puede surgir, ¿no?, con el tiempo lo que es el estrés postraumático y es desencadenante de un estrés traumático. En situaciones, por ejemplo, de pérdidas, de separaciones, de duelos, de enfermedades, son situaciones traumáticas que también puede desencadenar un trastorno de ansiedad. ¿Y ansiedad y estrés pueden confundirse? ¿Siempre van unidos o qué los diferencia? El estrés y la ansiedad van mucho de la mano y hoy en día hablamos del estrés y la ansiedad como si fuesen casi lo mismo, ¿eh? Yo diferenciaría como un poco, lo diferenciaría como un tema gradual, ¿no? Quizás el estrés es como más nuestro día a día y la ansiedad es más algo que tiene más que ver con la emoción, es como una emoción, como un sentimiento, como si nos sintiésemos aquí más opresión emocional, si pudiésemos diferenciarlo de alguna manera, hasta que aumenta y ya nos bloquea. Pero podríamos decir que el estrés sería el inicio de una ansiedad patológica. Gracias, Sara. Queremos recordarle a nuestros seguidores que pueden seguir realizándonos preguntas. Sara las responderá durante el directo, así que seguimos con el directo. Ahora nos preguntan en qué se diferencian las fobias del miedo normal. Veníamos del estrés y ansiedad, pues ansiedad, fobias y miedo normal. ¿En qué se diferencian y si podrías poner algún ejemplo? Sí. El miedo normal es la respuesta emocional que tenemos cuando delante de nosotros ocurre algo real que dé miedo, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues vamos por la calle y aparece un perro gruñendo, ladrando y agresivo viniendo hacia nosotros, pues tendremos un miedo real. El miedo fantasmático, o la fobia, es un miedo fantasmático y es una respuesta desproporcionada a un objeto o a una situación. Por ejemplo, yo el otro día en consulta estábamos trabajando una fobia a las arañas, ¿vale? Yo cogí un post-it amarillo, pinté una araña, yo pinto fatal, pero pinté una araña y lo pegué en la pared. Para empezar a trabajar, a tener una exposición con un dibujo. El paciente, solo ver la araña en un dibujo en la pared, la cara le cambió, ¿no? Es una respuesta desproporcionada a algo que objetivamente, pues un post-it con una araña pintada no nos tendría que dar miedo. Esa es la diferencia entre un miedo real y una fobia. Ese paciente, si yo lo hubiese dejado, hubiese salido corriendo del despacho, ¿vale? Pues imaginaos si una araña real, ¿no? Pues si una araña de verdad es tan distorsionada la interpretación, ¿vale?, que busca la conducta de evitación, salir corriendo. Esa es la diferencia entre fobia y miedo. Y en relación a esto nos preguntan, ¿por qué se desencadena un ataque de ansiedad o de pánico cuando no existe ningún peligro real? Vale, se desencadena, la crisis de angustia se desencadena porque yo siempre explico que la ansiedad es como, vamos acumulando, ¿no? Vamos acumulando y es como un vaso que se llena y rebosa. Y ahí es cuando se desencadena la crisis de angustia. No tiene por qué haber ningún detonante. Podemos estar tranquilamente durmiendo en la cama, esto te lo explican muchos pacientes con ansiedad, ¿no?, que están durmiendo en la cama y de golpe y porrazo, ¿no?, se despiertan con una hiperventilación, con sensaciones incómodas, con un malestar, con un miedo atroz. Bueno, no hay un motivo. Simplemente es la acumulación que llevamos de de un periodo largo sosteniendo una situación que nos preocupa, que no le damos solución y que, bueno, nos genera esos niveles de angustia y va rebosando hasta que se expresa. Es una manera que el cuerpo tiene de decirnos, oye, para y plantéate que hay algo que no estás enfocando de forma correcta en tu vida, ¿no?, que te has de plantear en tu vida. Nos acaba de llegar una pregunta en directo y nos comentan, después de tener pánico a ir en bus, metro, coche, etc., después se fue la ansiedad. Ahora, después de muchos años, ha vuelto a comenzar la ansiedad. ¿Tiene que ver con lo que tenía antes? Seguramente sí, claro que sí. Seguramente no acabamos de hacer limpio en el proceso previo. La ansiedad también puede tener episodios a lo largo de nuestra vida, puede irse presentando en diferentes momentos de nuestra vida que tienen relación con momentos de muchísima presión. En el caso de tener ansiedad en el metro, en el autobús, en el coche, lo que hacemos es una asociación
el metro, el coche, el autobús no tiene la culpa de nuestra ansiedad, no es responsable, ¿vale? Sino es la situación que nos preocupa o la situación estresante por la que estamos pasando que se expresa en un día en el metro y hacemos esa asociación a los transportes, ¿vale? Entonces, posiblemente sí que tiene un hilo conductor, un episodio pasado con el episodio actual, porque seguramente esté en una situación de estrés ahora mismo, o depresión, o preocupación. Muy interesante lo que nos comenta Sara, y queremos que nuestros seguidores, si pueden, nos sigan compartiendo sus experiencias para darles solución y darles respuesta. Seguimos con las preguntas. Algunas noches tengo pesadillas que me producen ataques de pánico. ¿A qué podría deberse? Pues bueno, las pesadillas, yo siempre explico, ¿no?, que los sueños y las pesadillas son muy interesantes, pero hay que darles la importancia que tienen. También nos están queriendo decir algo. Por lo tanto, si tenemos muchas pesadillas, hay que ver qué temática y hay que no interpretarlas, pero sí más o menos saber que posiblemente estamos pasando por una situación de estrés. Cambio de trabajo, cambio de vivienda, una situación de separación. El despertarse con angustia, que es lo que decíamos antes me he puesto un ejemplo, que había gente que se despertaba con ansiedad, es porque, como decía antes, pues vamos llenando el vasito y rebosamos, y ese vasito, pues en este caso, se llena por la noche, con lo cual sería interesante buscar a alguien que nos intente ayudar a averiguar qué está pasando, ¿no?, en este caso. En relación a esto también nos ha llegado una pregunta que dice: últimamente tengo mal cuerpo y estoy obsesionado con que me va a pasar algo malo en la calle, en el metro, en el autobús. ¿Esto es ansiedad? ¿Hasta qué punto es normal? Bueno, esto es ansiedad, sí señora, ansiedad. Hay síntomas cognitivos a nivel de pensamiento que nos hace, cuando tenemos ansiedad, nuestros pensamientos siempre son catastróficos. Me va a pasar algo, me va a dar un infarto, me voy a desmayar, estoy haciendo el ridículo, me voy a volver loco, voy a perder el control. Tanto, este pensamiento que expresa esta persona va en directa relación con un cuadro de ansiedad. O sea que también sería interesante buscar ayuda para intentar resolverlo, ¿no? Volviendo al tema de los niños, sí. Una señora nos comenta: soy madre de 3 hijos y cada mañana me agobio solo de pensar que tengo que llevar los niños al cole y llegar a tiempo al trabajo. Tengo hasta pesadillas y no duermo bien. Me invade una sensación de que no podré llegar a todo. ¿Cómo puedo gestionarlo mejor? En este caso, yo creo que es un tema de estrés y que hay que buscar una gestión de organización y de tiempo. Quizá plantear la posibilidad de buscar ayuda o ver hasta qué punto pues, la pareja, qué edad tienen los niños, de qué manera pueden los niños colaborar. Es una cuestión de gestión del tiempo y de organización. Si no gestionamos bien el tiempo y no nos organizamos, evidentemente aparece un poco de estrés en el que pues, una madre con 3 niños yendo a trabajar, corriendo por la mañana, me lo puedo imaginar, que nos ha pasado a todas en alguna vez, que si se mantiene en el tiempo pues puede llegar a producir un trastorno de ansiedad, claro que sí. Y ahora nos comentan sobre el tema del estrés y el trabajo y la ansiedad. Tengo una carga de trabajo excesiva y me provoca ataques de ansiedad. Siento que me falta el aire o hay veces que me da por comer desmesuradamente. ¿Cómo puedo controlarlo? En este caso, yo le indicaría ir a un buen psicólogo, un psicólogo que te ayude a trabajar este tema. Porque ya no es solo la carga laboral, sino que estamos teniendo ya conductas, ¿no?, que en el fondo nos están perjudicando, ¿no? Entonces, en este caso, yo aconsejaría ir a una consulta de psicología y exponer y empezar un trabajo terapéutico. Recordar a nuestros seguidores que pueden seguir enviándonos preguntas. También nos preguntan si podrán verlo más tarde porque se habrán perdido alguna parte del directo. Decirles que sí, que lo publicaremos en nuestro perfil de Instagram. Y nada, seguimos con las preguntas y esta en relación a la comida. ¿Por qué siempre que siento ansiedad recurro a la comida? ¿Cómo puedo controlar la ansiedad? Tips para no comer y controlarla. Bueno, nuestra manera de canalizar la ansiedad, cada persona tenemos la nuestra, ¿no? Podemos decir que todos tenemos una ansiedad base
Y esa ansiedad base la eliminamos, pues cada uno con sus mecanismos de relajación. Pues hay gente que se da un paseo, gente que lee, gente que se hace una siesta. Y esto es un aprendizaje que automatizamos a lo largo de nuestra vida. Puede ocurrir que hagamos aprendizajes incorrectos, por ejemplo Podemos aprender desde muy pequeñitos a canalizar nuestra angustia comiendo, ¿vale? Pues cuando éramos pequeñitos, el niño comía y se calmaba, ¿vale? Y esto lo hacen mucho los padres, dale algo de comer que se calme. Y esto es un aprendizaje incorrecto. En este caso, es una manera de canalizar, de descargar nuestra angustia, pero con un mecanismo que no nos ayuda, que nos perjudica. Todo esto en terapia, evidentemente, se dan estrategias para aprender dentro de la personalidad de cada uno y dentro de nuestras hobbies o formas de hacer, ¿no? Pues dar estrategias nuevas y sanas, ¿no? Para canalizar y eliminar esta ansiedad. Pero evidentemente mediante la alimentación no es la más adecuada. Nos comentan un caso que es bastante interesante y nos dicen: ¿cómo tratar a una persona que tiene miedo a ir sola por la calle en determinados espacios por los que antes podía ir sola? Le dan mareos y otros síntomas físicos. Entiendo que es pánico, pero no sabe por qué le pasa. No tiene inconveniente en pedir ayuda para que alguien le ayude a recorrer un trozo, cruzar una calle, etc., siendo personas desconocidas y con el peligro que conlleva. ¿Qué abordaje sería el más adecuado? Bueno, en este caso sería un abordaje cognitivo-conductual, ¿no? Y la estrategia es una desensibilización sistemática. Hay que ver qué ha pasado aquí, porque esta persona pasa de poder ir por la calle pues, tan normal a tener tanto miedo. Hay que saber qué edad tiene esta persona. Si es una persona mayor, por ejemplo, yo creo que tuve un caso de una persona mayor que se cayó en la calle, bueno, se cayó no, tuvo una lesión, le robaron el bolso y se cayó, y era una persona que tendríamos 70 y tantos años, y de ir tan feliz, tan contenta por la calle a no poder ir sola, a tener que ir acompañada. Y fue un proceso lento de terapia, de sensibilización, ¿no? Hay que saber, hay que tener más información, qué es lo que ha pasado, qué es lo que le genera el miedo, a qué tiene miedo real. Parte positiva, pues que se deja ayudar, que pide ayuda, que eso es súper positivo, con lo cual yo creo que una terapia le iría muy bien porque tiene predisposición a dejarse ayudar. Ya que hablábamos justamente de terapia y tratamientos, pasaremos a esta sección que también nos han enviado muchas preguntas. Pregunta: si no se trata a tiempo la ansiedad, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede conllevar? La ansiedad es muy importante tratarla a tiempo. Cuando la ansiedad nos bloquea, hay que intervenir. Yo siempre explicaba antes a mis compañeras, ¿no? Que la ansiedad es como una mancha de aceite. Tú tienes un papel de cocina, ¿no? Y tiras una gota de aceite. Pues ¿qué hace la gota? ¿Qué hace el aceite? ¿No? Se va expandiendo. Pues la ansiedad es igual. La ansiedad se va a ir expandiendo en nuestro día a día hasta que nos llega a bloquear. Por lo tanto, es muy importante que a la que detectemos que no estamos funcionando bien, que dejamos de hacer las cosas que hacemos, que evitamos ir con nuestro grupo social, que evitamos ir al trabajo porque tenemos reuniones importantes y nos da cierta inquietud, etc. Buscar ayuda para hacer una buena intervención. La ansiedad, cuanto antes se coja, cuanto antes se intervenga, podemos conseguir reducir esa mancha de aceite. Estamos llegando casi al final del directo, pero aún estamos aquí dispuestos a responder más preguntas y a ayudaros. Y la siguiente es: ¿qué necesito decirle a mi psicólogo para que me pueda ayudar a tratarla de forma correcta? Pues hay que decírselo todo a tu psicólogo. Es muy importante la confianza con el terapeuta. Los psicólogos estamos para ayudar y para escucharos. Por lo tanto, todo aquello que uno tenga miedos, dudas, preguntas, situaciones que hayan vivido, hay que explicárselo todo, toda la información, porque cuanto más información tenemos nosotros, más os podemos ayudar. Así que con el psicólogo hay que contarlo todo, confianza plena. En relación a esto nos preguntan: ¿cómo tratáis los trastornos de ansiedad desde la consulta de psicología? Es decir, me imagino que nos preguntan por los pasos, desde que llega una persona hasta que... Bueno, siempre hay una
unas primeras sesiones donde ahí recabamos información de lo que está ocurriendo, de la sintomatología, del estilo de vida, de la personalidad del paciente, donde hacemos un diagnóstico y donde se decide qué tipo de intervención. Va a depender mucho de la personalidad del paciente, o sea, los tratamientos son muy personalizados. Hay personas que tienen más capacidad de introspección y otras que no, por lo tanto, si hay mucha capacidad de introspección, pues podemos trabajar mucho la parte más cognitiva, de análisis. Si no, pues tenemos que trabajar más la parte conductual. También, en el momento que se hace el diagnóstico, hemos de decidir si es necesario, que ya hablaremos, supongo, más adelante, hacer una combinación terapéutica con fármacos, si hay que añadir farmacología o no. Hay casos en los que podemos trabajar sin necesidad. En casos de ansiedad, generalmente siempre necesitamos más psicofarmacología, pero podemos trabajarlo, y hay casos en que es impepinable, ¿no? Que tenemos que ir a visitar a nuestros colegas los psiquiatras para que nos echen un cable y instalen tratamiento, ¿no? O sea que es un proceso, pues eso, pues unas primeras sesiones de información, de diagnóstico, de evaluación y luego tratamiento. Antes de entrar a los tipos de tratamiento, nos hacen la pregunta que diríamos del millón, que es: ¿la ansiedad tiene cura o es un trastorno que acompaña toda la vida de quien la padece? La ansiedad depende, como esto parece como, depende. O sea, la gran mayoría de casos tiene cura, tiene cura y se trabaja súper bien y es fácil, es de un abordaje fácil, pero sí que es verdad que hay pacientes, no hay personas que tienen un trastorno de personalidad ansioso y ahí es más complicado. Ahí es algo que nos va a acompañar toda la vida, pero si hacemos terapia, el paciente aprende a convivir con ello y ya no lo vive con tanta incomodidad, con tanto malestar, ¿no? Ya detectamos, ya aprendemos, o sea, el paciente aprende, instaura estrategias para afrontar esos momentos de ansiedad, pero en la mayoría de casos se cura la ansiedad. ¿Siempre es necesario recurrir a un tratamiento farmacológico? Siempre no, ¿vale? Sí que es verdad que en la mayoría de casos de trastornos de ansiedad se recurre mucho a las benzodiazepinas, a los ansiolíticos, ¿vale? Pero siempre está bajo control y mucha supervisión. Son medicaciones que necesitan, ¿no? Estar muy reguladas tanto por el psiquiatra como por el control nuestro. Y nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo porque calman rápido. Pero en el fondo lo que nos interesa es que el paciente aprenda a gestionarse y a gestionar esa ansiedad y aprenda a darle solución sin medicación. Pero en un principio, muchas veces, o en la mayoría de casos, puede ser necesario utilizar una benzodiazepina y un antidepresivo. Volviendo un poquito hacia atrás, nos preguntan: ¿por dónde debería empezar si necesito ayuda? ¿Hay algún signo de alarma que me haga ver que necesito esa ayuda? El signo de alarma, como hemos dicho antes, es cuando la angustia o la ansiedad nos bloquee, nos impida hacer o llevar a cabo nuestro día a día con normalidad. Cuando me sienta muy mal, cuando el malestar emocional y físico sea muy incapacitante o sea muy molesto, o no, o que a ti te moleste. Y es cuando ya es ese signo de alarma para pedir ayuda. Y la otra parte de la pregunta, no recuerdo bien. El signo de alarma, justamente, y por dónde debería empezar si necesito ayuda. Pues buscándola. O sea, siempre es buscar algún psicólogo de referencia que tengamos o informarnos bien dónde podemos acudir, o también acudir al médico de cabecera, o sea, al médico de familia, ¿no? El médico de referencia que tengamos. Ellos saben también, ¿no?, cómo asesorarnos y cómo derivarnos a un profesional de la psicología. En cuanto al tratamiento, volvemos. ¿Tratamiento psicológico o farmacológico? ¿Cuál recomiendas en cada caso? ¿Según qué caso? Va a depender de las necesidades del paciente, como digo yo. No están reñidos. El tratamiento psicofarmacológico como el tratamiento psicoterapéutico van de la mano en la mayoría de ocasiones. Con lo cual, lo que decida el profesional es lo que realmente se debería hacer. Sí que es verdad que a veces te encuentras con pacientes que no quieren tomar medicación,
Con lo cual a veces es un poco más complicado porque lo que queremos los psicólogos es que el paciente no lo pase mal. Pero bueno, hay que, es utilizar estrategias mucho más rígidas, mucho más insistentes, o hacer más sesiones de terapia para compensar el no tomar medicación. Nos acaba de llegar una pregunta en directo y nos comentan, retomando un poco el tema de las fobias y tal, me caí y ahora no puedo andar sola, tengo que agarrar a alguien, por ello prefiero estar en casa y si salgo me da ansiedad. ¿Qué le recomendarías a esta persona? Le recomendaría ir al psicólogo, empezar una terapia, porque si ella puede andar, si físicamente no tenemos ningún problema y puede caminar, lo puede hacer en casa y en la calle. Lo que nos lo impide es, ¿no?, cómo interpretamos y nuestros pensamientos, ¿no? Me va a pasar algo, me voy a volver a caer, qué miedo tengo, no voy a poder ir sola. Todo esto es trabajable y yo le aconsejaría, además es de muy buenas, o sea, tiene muy buen resultado, le aconsejaría ir a terapia, ir al psicólogo y conseguir volver a caminar en la calle sin ningún problema. Pero ahora, seguramente, si no hay ningún problema, impedimento físico, ¿eh? Y en cuanto a la medicación, volvemos. ¿Cómo puedo dejar de depender de medicamentos para controlar mi ansiedad? ¿Me tendré que medicar para siempre? Vuelvo a repetir, en el proceso terapéutico, cuando, por ejemplo, en casos que hemos dado medicación y hay que irla retirando, se tiene que retirar muy gradualmente, no se puede tirar de golpe y vamos viendo cómo el paciente va respondiendo a esa retirada de medicación y respondiendo a todos aquellos estímulos que le dan miedo o que le generan angustia. Si se ha hecho bien la terapia, en principio retiramos la medicación y no hay ningún problema. El paciente puede afrontar de forma correcta aquellas situaciones que antes le generaban ansiedad. Nos acaba de llegar otra pregunta en directo y nos comenta: ¿puede el deporte habitual diario suprimir al 100% mi ansiedad? ¿Es ese estímulo suficiente? No, no puede. O sea, el deporte nos puede ayudar. El deporte nos puede ayudar a canalizar, a descargar, ¿vale? Pero el por qué se da la ansiedad es lo que hemos de averiguar. La ansiedad no aparece porque sí, sino aparece por algún motivo. Hay algo que está desencadenando esa ansiedad. Entonces, deporte como estrategia para canalizar, una estrategia más de tantas. Y luego abordar, ¿no?, qué es lo que me está generando ansiedad, qué es lo que me preocupa, qué es lo que no estoy resolviendo de forma correcta. Pensemos que la ansiedad siempre es la expresión de una problemática que no le estamos dando solución. La que sea. Separación, cambio de trabajo, problemas familiares, una enfermedad. Algo está ahí que nos preocupa mucho y se está manteniendo, cronificando en el tiempo y no le damos solución. Y nuestra mente nos está diciendo, oye, para y piensa y busca soluciones. Eso es la ansiedad. Tanto deporte, muy bien, como una estrategia más. Pero el analizar, el reflexionar, el pensar, el abordar, el dar solución es súper importante. Pues iremos con la última pregunta, por lo que recordad, si queréis realizar alguna pregunta aún estáis a tiempo, nos tendréis un minutito más y allá vamos. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que sufre ansiedad, sobre todo ese alguien que no se quiere dejar ayudar? Ese alguien que no se quiere dejar ayudar es muy difícil ayudarle, ¿vale? Entonces, claro, es, como diríamos, ¿no? Generalmente el paciente con ansiedad se deja ayudar. Generalmente. Es raro que alguien tenga ansiedad y no quiera venir a consulta, no, pero que no se deja ayudar es raro, ¿no? Pero claro, no podemos más que decirle, pues si sufres ansiedad y no quieres que te ayudemos, poco podemos hacer, ¿vale? Es obligarlo a venir a consulta, no se puede obligar a nadie, tiene que ser algo, tiene que ser que uno quiera venir, ¿no? Obligado, entonces es complicado si alguien no se deja ayudar, pero como en todos los trastornos de psicología, para evolucionar, para avanzar, para curarse, hay que dejarse ayudar. A veces somos psicólogos y a veces es un amigo, pero hay que dejarse ayudar.
Bueno, pues nada, hasta aquí el Instagram Live de trastornos de ansiedad. He estado muy a gusto. Gracias Virginia y gracias María. Y nada, cuando queráis, aquí estamos en Creu Blanca para ayudaros y os espero en el servicio de psicología. Muchísimas gracias a todos.